La guerra de Vietnam es, a primera vista, algo casi anecdótico. La propia expresión se ha vuelto proverbial y se ha transformado en uno de los memes más reconocibles del planeta. Pero, ¿podrías decir de inmediato por qué comenzó este conflicto? ¿Qué buscaban las partes involucradas y cómo terminó todo? No te preocupes, ahora lo explicaremos por ti. En apenas unos minutos entenderás el significado de la frase, Johnny, están en los árboles. Conocerás a los legendarios combatientes del Vietcong y podrás participar con seguridad en cualquier debate sobre el tema. No te vayas. Para empezar, recordemos dónde se encuentra Vietnam. Es un país alargado del sudeste asiático, situado al sur de China, cerca de Tailandia, Filipinas y otros destinos que hoy asociamos con el turismo. Sin embargo, allí nunca hubo tranquilidad. Incluso sin la participación de Estados Unidos, a lo largo de 1000 años de historia, los periodos de verdadera paz en Vietnam se pueden contar con los dedos de una mano. En 1857, Francia decidió que a los vietnamitas les faltaba civilización y democracia y, tras una larga guerra, convirtió el país en su colonia. Así continuó hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, hay un detalle importante. Ya desde la década de 1860 existía en Vietnam un fuerte movimiento independentista. Muchos historiadores consideran que el verdadero inicio de la Guerra de Vietnam fue en 1941. ¿Por qué tan temprano? Porque ese año se creó oficialmente el Viet Minh, encabezado por Ho Chi Minh, una organización que proclamó abiertamente su objetivo de lograr la independencia. Formalmente, Vietnam seguía siendo una colonia francesa, pero en la práctica el país estaba completamente ocupado por Japón, ya que se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial. Se dio así una situación paradójica. El Viet Minh luchaba al mismo tiempo contra el ejército colonial francés y contra las fuerzas japonesas. En esencia, durante la Segunda Guerra Mundial, Vietnam combatió contra todos. Aún así, el presidente de Estados Unidos llegó a llamar a Ho Chi Minh un héroe, 20 años antes de que se convirtiera en el enemigo público número 1 de Washington. Tras la capitulación de Japón en 1945, a Vietnam solo le quedaba un adversario: Francia. La guerra por la independencia contra los franceses y un pequeño contingente británico se conoce como la Primera Guerra de Indochina, aunque en realidad fue un único conflicto largo y continuo. Fue en ese momento cuando entraron en escena los Estados Unidos. ¿La razón? El Viet Minh era un movimiento socialista hasta el último de sus combatientes. El 2 de septiembre de 1945 se proclamó la independencia y se creó la República Democrática de Vietnam, un estado comunista al menos sobre el papel. La aparición de otro régimen socialista fuerte resultaba inaceptable para Estados Unidos, que comenzó a apoyar activamente a Francia con financiación, asesores y armas. El famoso olor a napalm por la mañana no lo sintieron primero los soldados estadounidenses, sino los franceses. Entre 1945 y comienzos de la década de 1950, Francia intentó desesperadamente conservar el control de la colonia, y para 1954 Estados Unidos ya financiaba cerca del 80% de los gastos militares, combatiendo de facto del lado francés. Todo esto ocurría pese a que contra 115,000 soldados franceses bien equipados, con tanques, aviación y napalm, luchaban menos de 100,000 vietnamitas, que difícilmente podían considerarse un ejército regular. Hasta 1954, el Viet Minh no contaba ni con un solo tanque ni con buques de guerra. Aún así, la victoria fue suya. Tras ello, Vietnam fue dividido siguiendo el modelo coreano. El norte, hasta el paralelo 17, quedó bajo control de la República Democrática de Vietnam, mientras que el sur permaneció formalmente bajo la influencia francesa, aunque por poco tiempo. Aquí llegamos al punto clave del conflicto. A diferencia de los coreanos, los vietnamitas no querían vivir en un país dividido. Exigían elecciones generales, previstas para 1956, pero estas nunca se celebraron. Para Estados Unidos, la presencia de una espina comunista era demasiado peligrosa. A pesar de los métodos brutales del Viet Minh, incluidas represiones contra su propia población, el movimiento contaba con un amplio apoyo, incluso en el sur. Ya en 1957 comenzaron a estallar levantamientos comunistas en las zonas rurales de
Vietnam del Sur. Los campesinos se convirtieron en la principal fuerza motriz del conflicto. Durante generaciones habían combatido contra vecinos, chinos y potencias coloniales europeas. China y la URSS competían entre sí por la influencia sobre los comunistas vietnamitas, y en este pulso China terminó imponiéndose. Sin embargo, a escala global, ambos países se oponían a Estados Unidos y abastecían gradualmente a Vietnam del Norte con armas, equipos y especialistas. Esto permitió que la República Democrática de Vietnam se fortaleciera hasta el punto de aspirar seriamente a controlar el sur, donde contaba con el apoyo de la población, no tanto por razones ideológicas como por la sensación de estar bajo una nueva dominación colonial estadounidense. Formalmente, el conflicto era considerado una guerra civil, pero la intervención estadounidense cambió la situación. Muchos habitantes del sur se trasladaron al norte y se unieron a la guerrilla. Al final, no fue media nación la que luchó contra Estados Unidos, sino aproximadamente 2/3 del país. Por Vietnam pasaron unos 2,5 millones de soldados estadounidenses. Cerca de 60,000 murieron y más de 300,000 resultaron heridos. En 1968 había simultáneamente hasta 550,000 militares estadounidenses en el país. La edad promedio de los caídos era de 23 años y 11 meses. En Vietnam murió lo mejor de la juventud estadounidense. ¿Cómo fue posible, si Estados Unidos tenía el ejército más poderoso del mundo? Porque el Vietcong, el Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, no era un ejército clásico, sino una enorme red de guerrillas. El mando estadounidense, encabezado por el general William Westmoreland, adoptó la doctrina de buscar y destruir, diseñada para combatir fuerzas regulares. Pero el problema era que tales fuerzas prácticamente no existían. Los combatientes del Vietcong estaban en todas partes, cavaban túneles, se ocultaban en los árboles, vivían en las montañas y en la selva. Vietnam es, en esencia, una gran jungla donde esconderse resulta sencillo. Estados Unidos se preparó para una guerra convencional y terminó enfrentándose a una insurgencia masiva. El enemigo combatía con todo tipo de armas, desde fusiles japoneses de la Segunda Guerra Mundial hasta armamento alemán capturado. El conocimiento del terreno, unido a un deseo absoluto de independencia, producía resultados casi milagrosos. Para comparar, durante toda la Segunda Guerra Mundial, los aliados lanzaron sobre Alemania unas 2,7 millones de toneladas de bombas. En menos de 10 años, Estados Unidos arrojó sobre Vietnam más de 6,7 millones de toneladas, casi el triple. El resultado fue prácticamente nulo. La estrategia fracasó por completo. La situación siguió empeorando. Vietnam del Norte comenzó a suministrar activamente armas al Vietcong a través de rutas que pasaban por Laos. Aparecieron tanques, artillería y vehículos. Según muchos expertos, un papel decisivo lo desempeñaron los sistemas soviéticos de defensa antiaérea S-75, que contrarrestaron eficazmente a la aviación estadounidense. Para 1969, Estados Unidos comprendió que había llegado a un callejón sin salida y empezó a retirar gradualmente sus tropas. Las razones eran varias: no había progreso militar, nadie podía calcular con precisión el número de combatientes del Vietcong ni su ubicación, y finalmente quedó claro que a los vietnamitas no les agradaba la intervención extranjera. Además, el ejército estadounidense comenzó a desmoronarse internamente. En 1970, 1 de cada 5 soldados estadounidenses en Vietnam consumía drogas. Cada día se despertaban sin saber si llegarían con vida a la noche, moría 1 de cada 10. Parecía que la guerra no tendría fin. En la práctica, Estados Unidos salió del conflicto como un perro apaleado. Aunque para 1972 los comunistas controlaban solo alrededor del 10% de Vietnam del Sur, en 1973 se firmó un acuerdo de paz que incluía la retirada total de las tropas estadounidenses. En cuanto éstas se marcharon, el Vietcong y el Ejército del Norte lanzaron una ofensiva. Sin el apoyo estadounidense, Vietnam del Sur no resistió mucho tiempo. El 30 de abril de 1975 cayó Saigón. Los comunistas izaron su bandera sobre el Palacio de la Independencia.
La República Democrática de Vietnam venció, a pesar de enfrentarse prácticamente al mundo entero. Estados Unidos contó con el apoyo de Corea del Sur, Australia, Japón, Taiwán y otros países. Pero los comunistas tampoco estuvieron solos, la URSS y China apoyaron activamente a Vietnam del Norte. Pilotos soviéticos y unidades de defensa antiaérea combatieron bajo identidades vietnamitas, algo que hoy está oficialmente confirmado. En conclusión, hay una lección clara: intervenir en los conflictos de otros países es una mala idea. La causa principal de la derrota estadounidense fue su propia participación en la guerra. Las imágenes de la evacuación siguen siendo una página vergonzosa en la historia del ejército de Estados Unidos. Y en la historia mundial, este conflicto es otro ejemplo de cómo las grandes potencias decidieron jugar a la guerra en territorio ajeno. Un conflicto civil local se transformó en una mini guerra mundial, con la participación de decenas de países, y según las estimaciones más modestas costó unos 5 millones de vidas. La inmensa mayoría de esas víctimas fueron civiles. Personas que no entienden de geopolítica, que no distinguen entre comunismo y capitalismo y que simplemente quieren vivir, no morir. Por una cruel ironía, son precisamente ellos quienes una y otra vez se convierten en moneda de cambio en los conflictos globales. Y, como demuestra la historia reciente, la experiencia de Vietnam no ha enseñado nada al planeta. Hasta la próxima, amigos.